Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar otra vez en línea con nosotros. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con la doctora Marcela Marchena. Ella es audióloga y nos va a hablar un poquito sobre conducción ósea. Recuerden que las preguntas las vamos haciendo por el chat y ahí después las vamos a ir respondiendo. Y también recuerden que el video va a quedar en el canal de YouTube de Audiolocos en Cuarentena para que después lo puedan ver en cualquier momento y lo puedan compartir. Entonces le doy paso a la doctora Marcela para empezar la charla. Bueno, mil gracias. Bienvenidos todos. Gracias por aceptar esta invitación y este encuentro académico que Viviana ha abierto un espacio muy importante, creo yo, en este tiempo de cambiar y de reinventarse. Y esta es una forma de reinventarnos como colegas y como gremio. Entonces, bueno, gracias por atender el llamado. Hablaremos entonces hoy de un tema bastante, digamos, importante porque está en nuestra cotidianidad y es la conducción ósea. La idea entonces es retomar un poquito todos los conceptos generales de la conducción ósea, pues de este tema, pero ir, digamos, metiéndonos un poco más en la aplicación que podemos tener de ella, cómo la podemos usar tanto en la vida diaria como una alternativa de tratamiento. Entonces, esa es la idea. Vamos a hablar de productos que existen en el mercado, porque pues la idea es que ustedes se lleven toda la información, la mayor información posible, pero sí es importante pues saber que no es una charla comercial, ni mucho menos, pero pues que es importante que nos retroalimentemos en qué tenemos disponible en este momento en Colombia para el beneficio de nuestros usuarios y de nuestros pacientes. Entonces, para este motivo, para que no se ponga muy lento mi Zoom, yo voy a quitar mi video y les voy a estar compartiendo todo el tiempo la pantalla. Las preguntas pues las pueden ir haciendo en el chat y Diana, tú me ayudas porfa Claro que sí, con Doc. las preguntas. Entonces voy a dejar de compartir mi video. Ya, Doc, Perfecto. dáselo Listo. Bueno, también. entonces podemos decir que la conducción ósea es algo, digamos, muy natural para nosotros porque lo hacemos todos los días en el consultorio. Creo que desde audiología básica, desde nuestra formación del pregrado, siempre nos indujeron pues como al trabajo de la conducción ósea, pero no sé si les pasó a ustedes, a mí sí me pasó, la conducción ósea era simplemente algo que yo tenía que evaluar, algo que yo tenía que evaluar en la audiometría. Y hoy con esta charla queremos ir un poco más allá. Sé que tenemos en este grupo personas expertas, pero también personas que recién acaban de terminar sus estudios de fonoaudiología o de audiología. Entonces, pues tenemos, digamos, que manejar un nivel estándar todos. Todas las preguntas ya saben que son bienvenidas. Empezando entonces con las generalidades, la conducción ósea, pues sabemos que es la conducción del sonido a través de los huesos, como su nombre lo indica. Digamos que hay diferentes formas de hacer esa transmisión, pero como una definición general, vamos a decir que esa conducción ósea es la conducción del sonido que escuchamos a través de los huesos del cráneo. Y esas vibraciones son de una vez recibidas por el oído interno, sin necesidad de que pasen por el oído medio. Les puse esta ballena acá o esta figura de la ballena básicamente porque es la forma como las ballenas escuchan. Las ondas sonoras chocan con el cráneo de las ballenas y por vibración es que ellas tienen digamos, su aparato auditivo. Esto todavía pues está en estudio, pero es como un ejemplo que les quería traer en ese sentido. En esta imagen vemos entonces cómo se da la transmisión del sonido a través de la vía ósea. Espérenme, yo saco el puntero acá. Bueno, acá vamos a mirar cómo en esta línea azul más fuerte es como nos indica que se da el mecanismo o esa transmisión del sonido por vía ósea. Y acá, en esta parte, un poco gris, es cómo se da el mecanismo de transmisión. Digamos que
lo natural, lo que conocemos o lo que más estamos familiarizados, que es la vía aérea. Recuerden que escuchamos de dos maneras, la vía aérea y la vía ósea. Siempre predomina la vía aérea como concepto. Si hoy nosotros de pronto nos metemos a un buscador de internet, un ejemplo puede ser Google, eh, y yo busco mecanismo de transmisión de la audición o qué es la audición, siempre hace referencia a la vía aérea. Y en este momento de pronto los voy a invitar a interactuar un poquito en el chat. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Porque siempre, digamos que la que se gana el protagonismo es la vía aérea. ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Por qué la vía ósea no es tan protagonista? ¿Qué creen? Pueden hacer sus aportes por el chat. Vamos a ver qué dicen. Aún no me han dicho nada. Nada, sí. Bueno, yo les voy dando pisticas. Ah, bueno, Dicen por que aquí ya. porque es la vía primaria de la audición, porque se asocia a Exacto. la normalidad. Se asocia a la normalidad y es cierto, es la vía ósea, digamos, es la primaria de la audición, pero básicamente porque es como la forma natural en que escuchamos, pero la vía ósea también es una forma natural de escuchar. Lo que sucede con la vía ósea es que tiene, voy a decirlo así, puede sonar un poquito fuerte, pero tiene un enemigo en contra y es la física acústica, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del mecanismo de la audición o de la transmisión por la vía aérea, básicamente tenemos un gran órgano que es el pabellón auricular, ¿cierto? Y siempre nos han dicho que por física acústica el pabellón auricular tiene esa forma, ¿para qué? Para recibir las ondas. Recuerden que el sonido se da por una perturbación que viaja, bueno, a través del aire y se transmite a través de ondas. Esas ondas chocan con nuestra cabeza y digamos que la oreja o el pabellón auricular es el encargado de recogerlas y pasarlas al conducto auditivo para que ya haga su proceso con el tímpano, los huesecillos, en fin. Pero, ¿qué pasa con la vía ósea? Básicamente por tener la física acústica en contra y porque existen fenómenos físicos como la reflexión del sonido, y ahí nos remitimos un poquito como a la parte del pregrado. Recuerden que cuando el sonido llega a la cabeza en forma de ondas, esas ondas se reflejan, o sea, chocan y se devuelven. Entonces, así, por ejemplo, a través de la mastoides no puede haber una transmisión tan efectiva como por la vía aérea. Entonces, digamos que ahí tenemos factores a favor de la vía aérea y no tanto de la vía ósea. Hay una porción de esas ondas que de hecho se absorbe, porque otra característica física también o fenómeno físico que ocurre en el oído es la absorción de los sonidos, ¿sí? Y digamos que hay algo que también, pues cierto porcentaje que se absorbe, pero la mayoría obviamente va por el canal auditivo y por eso predomina la vía aérea. Entonces así podríamos hablar que tenemos diferentes vías de transmisión. Digamos que la más conocida y la que vamos a hablar a nivel general, por ponerle, digamos, un nombre al concepto, va a ser la vía transcraneana. Es decir, que a través de los huesos del cráneo es por donde se va a transmitir esa vibración hasta el oído interno. Pero también existe otra vía que está pues investigada y se llama transtemporal, que dice que es exclusivamente cuando pasa por el hueso temporal, cuando el único hueso que interviene es el temporal. Ahí nos podemos remitir a ciertas pruebas acumétricas, por ejemplo, que hacemos y que usamos es de pronto el hueso, la mastoides, para ubicar los diapasones. Esa puede ser un ejemplo de vía transtemporal. Y la vía pericraneana ya está, digamos que corresponde al paso del sonido a través de objetos que tengamos en el cráneo. Eso incluye ya sistemas de prótesis auditiva que van por conducción ósea. Entonces ahí vamos a incluir bandas suaves, bueno, cualquier dispositivo auxiliar auditivo que tenga el paciente que sea por conducción ósea. Y adicional, también la pastilla vibratoria puede ser una opción. Cuando yo pongo la pastilla vibratoria, cuando pongo los diapasones en la frente, bueno, ya utilizaré entonces, puede ser la vía transcraneana. Pero
quería dejarles como claro estos conceptos que pueden existir diferentes vías de conducción ósea. Vamos a hablar de la transcraneana como generalidad. Entonces, las aplicaciones más comunes de la vía ósea, como les decía al principio, básicamente son clínicas. Cuando me enseñaron a hacer las pruebas acumétricas o las pruebas audiométricas, cuando yo hago una audiometría, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy buscando un diagnóstico audiológico, estoy valorando la función auditiva. Y para eso siempre me dijeron que tenía que hacer, que evaluar tanto la vía aérea como la vía ósea, ¿cierto? Y que la vía aérea la evaluaba de tal frecuencia a tal frecuencia, igual la vía ósea, que habían unos parámetros de, digamos, o normas, cómo iba a medir esas dos vías, pero básicamente nos basábamos en un diagnóstico audiológico. Y cuando a veces le pregunto, pues yo hablo con colegas, antes de esa charla traté de hablar con algunos al respecto, el concepto que hay de conducción ósea es solamente ese, pero resulta pues que la conducción ósea va mucho más allá. Aquí tenemos en la diapositiva, por ejemplo, la calibración de los equipos. Esa es otra digamos, aplicación. Cuando el ingeniero o el biomédico llega a nuestro consultorio con todos sus aparatos, con toda su tecnología, una de las cosas que lleva, y se las voy a mostrar con el puntero, es una mastoides artificial. Ya habrán pues otros modelos de pronto más modernos o diferentes al que les estoy mostrando, pero esa mastoides artificial va a simular la mastoides del paciente cuando yo lo tengo sentado ahí adentro en la cabina para hacerle su vía ósea. Yo las invito a que cuando ellos vayan a hacer esas calibraciones o esas revisiones de equipos, nos quedemos ahí. No por fiscalizar qué hace o qué deja de hacer el ingeniero, sino para que a nivel de pronto acústico o de física o de bioingeniería podamos ampliar nuestros conocimientos y entender muchas cosas. Algo que podemos hacer es pedirle al ingeniero que mueva un poco la ubicación de la pastilla vibratoria, pues de la diadema, en esta mastoides artificial. Y ustedes van a ver en la medición de él cómo cambian inmediatamente los niveles o los valores que arroja esa calibración. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que ubicar muy bien mi pastilla o mi diadema ósea para obtener un buen resultado. Yo sé que eso lo sabemos, pues, y que siempre nos han dicho cómo la debo ubicar. Hay, pues, digamos, huesos un poquito más difíciles que otros, pero en general, digamos que todos sabemos dónde la ubicamos. Pero sería importante hacer el ejercicio para que vieran de qué manera se puede modificar. Cuando yo creo que estoy mandando 20 decibeles, si Doc, tengo la pastilla vibratoria, hola, qué pena, es que me están diciendo que no se ven las diapositivas. Quiero preguntarles a todos si las ven. La mayoría la ve. Listo, Doc, continúe, qué pena. tranquila, me vas avisando cualquier cosa, Vivi. Señora. Bueno, entonces es simplemente como para que hagamos el ejercicio de esta mastoides artificial y poder saber cuando yo paso un estímulo de 20 decibeles, si no tengo bien ubicada la pastilla, en realidad cuánto de verdad estoy pasando. Entonces es como importante tener en cuenta esos datos. Y bueno, una aplicación que definitivamente, pues, o un uso que se le da es definitivamente la parte de investigación, que todo el tiempo está, pues, digamos, creciendo y evolucionando permanentemente. Pero definitivamente la aplicación, digamos, más natural es la vida diaria. O sea, evidentemente la conducción ósea es un fenómeno natural o un mecanismo natural que tenemos de escuchar. Y en la vida diaria, pues lo podemos hacer. Como, bueno, dato curioso, yo sé que muchos de nosotros sabemos que Beethoven tenía una pérdida auditiva, ¿cierto? Beethoven, el gran músico. Pero él también, una vez quedó ensordecido, también, digamos, usó la vía ósea como una estrategia para poder seguir conectado pues con su música y poder seguir creando música.
Lo que se dice que hacía era que fijaba una varilla metálica en el piano y la mordía mientras tocaba. Seguramente la sensación no era la mejor, pero de esa manera él podía escuchar a través de las vibraciones. Entonces, digamos que esto se remonta a muchos años atrás. De pronto Beethoven lo hizo un poquito empírico, pero ya digamos que registros como tal de la historia, en 1923 aparecen como las primeras publicaciones de equipos o de dispositivos médicos que, que eran usados pues, para que la persona con algún tipo de pérdida auditiva se beneficiara de la conducción ósea. Ese es el caso de esta imagen que les estoy señalando con el puntero. Es un equipo que se llamaba el Phonoson, que tenía, bueno, en la frente un vibrador. Aquí, bueno, ven que era un poquito aparatoso. Ya hemos evolucionado bastante en el tamaño y en el diseño de los dispositivos, pero pues a lo que voy es que es una aplicación bastante antigua. Hoy por hoy, como lo vemos en la otra foto, lo usan para escuchar música, por ejemplo, para los deportistas. No se ponen los audífonos en el oído, sino que ya tenemos dispositivos de reproducción de música, por ejemplo, que van es por conducción ósea. Entonces, no hay que llevar nada en el canal auditivo, sino que por vibración podemos escuchar la música. Otras aplicaciones, como por ejemplo las Google Glass, son unas gafas que digamos que el creador o el que la patentó fue Google. Y estas gafas nos sirven, además de, digamos, de ver o proyectar una imagen, también me sirve para escuchar conferencias o, bueno, en fin, pero todo es por vía ósea. A través de vibración, el paciente va escuchando el paciente no, la persona, perdón, va escuchando la conferencia y va viendo también la proyección en las gafas, como si estuviéramos nosotros en este momento acostados en la cama con las gafas puestas, viendo estas diapositivas y escuchando mi voz. Entonces ha sido otra aplicación y una que me pareció, digamos, bastante particular y hasta muy bonita, han sido también campañas publicitarias y quiero compartir una con ustedes que fue, digamos, galardonada en Francia en los últimos Cannes. Espérenme que me tengo que salir de la... Para poder ponerla, me tengo que salir. Les voy a compartir un video, es pequeñito. Pues es cortico, quise decir. Y habla de una tecnología que a través de vibración va a mandar mensajes publicitarios a los usuarios de un metro. Entonces, todas las personas que vayan, digamos, recostadas o que tengan contacto su cabeza con la ventana, van a recibir el mensaje publicitario. Bueno, pero en este tipo de publicidad nadie del metro escucha, solamente si tienes puesto tu cabeza pues, o recostada tu cabeza en la ventana. Si quieren, después lo podemos compartir por el chat porque está un poquito de mora. Ya. Se escucha, Doc, pero no se... Todavía no se ve, sí, yo tampoco lo veo. Espere. Ya, ahí lo ven. No, Doc. Todavía no. Si quiere, regálenos el link por el Sí, chat y después cada uno lo... listo. Ahí no se ve todavía. No, Doc, no se ve. Listo. Bueno, entonces salgámonos de acá. Y ahorita les comparto el link por el chat. Es una promesa. Bueno. Este es es otra forma de mostrarles cómo se da la conducción ósea. Partiendo entonces de todo lo anterior, y sabemos que a nivel de audiología, en promedio, cuando se estimulan con algún sonido que sobrepasa los 40 decibeles,
ya va a existir esa transmisión transcraneana, ¿cierto? Ya va a existir la transmisión de un lado al otro. Y empezamos de pronto a nivel de audiología básica, cuando estamos con el paciente ahí sentados, no sabemos qué hacer a veces con el tema del enmascaramiento, o lo enmascaro y seguimos levantando la mano. Creo que fue un tema muy bien trabajado, inclusive por Joana, nuestra colega, que hizo creo que la semana pasada esta charla de audiología y estuvo bastante interesante. Es ahí donde empezamos como a retomar todo el tema del enmascaramiento, se nos vienen a la cabeza todas las fórmulas que de pronto nos enseñaron en la universidad, y se convierte la vía ósea más que en una aliada, de pronto en un dolor de cabeza a veces. A veces obtenemos curvas sombras también por esa transmisión transcraneana, no sabemos qué hacer y no va a pasar nada, simplemente es como usar lo que tenemos a nuestro favor. Eso sería como lo que tenemos que hacer. Entonces, en ese usar todo a nuestro favor, digamos que podemos decir que esos fenómenos acústicos, como la transmisión transcraneana, en fin, han servido para diseñar y para crear dispositivos de conducción ósea, o sea, para que esa transmisión biológica o natural que nos brinda nuestro cuerpo y puntualmente pues nuestros huesos de la cabeza, la podamos usar para crear, diseñar y ponerla en favor del bienestar de nuestros usuarios y de nuestros pacientes. Así entonces, los sistemas de conducción ósea permiten tratar la pérdida auditiva conductiva, pues básicamente porque el sonido como tal no tiene que pasar por el oído externo ni por el oído medio, ¿cierto? Evita las zonas afectadas y lo que hace es que se va directamente al oído interno. Así entonces, un sistema de conducción ósea es un dispositivo médico que se usa, perdón, la capacidad natural del organismo para conducir el sonido a través de los huesos. Estoy segura que ya muchos estamos, digamos, familiarizados con el tema de las prótesis auditivas. En ese sentido, ya dijimos que se ha empleado para trabajar esa capacidad natural o para aprovecharla. Lo que van a hacer todos los procesadores de sonido o audífonos o bueno, o dispositivos, ponerles digamos un nombre general de conducción ósea, lo que van a hacer es que van a convertir el sonido en vibraciones que después se van a transmitir, entonces ahí ya los huesos del cráneo para que se dé esa transmisión y pueda llegar la información hasta el oído interno. Y esta tecnología pues ha venido evolucionando constantemente. Lo anterior entonces va a convertir la vía ósea o la conducción ósea en una alternativa de tratamiento, y esto pues la verdad es que ha sido un avance bastante importante. Opciones hay muchas, y les pongo pues esta grafiquita de un mercado, no porque esto sea una feria pues del dispositivo auditivo, no, sino porque hay muchísimas opciones que yo puedo usar. Lo importante que es siempre tener en cuenta, y eso pues lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, pero siempre tener en cuenta cuáles son las características de esa persona que tengo ahí, qué espera ella, cuál es su problema de base, para yo saber cuáles son las opciones que yo le puedo dar. Para esto, obviamente, tendremos que tener una excelente valoración clínica. Opciones, hay muchísimas. En el mercado hay, digamos, diferentes opciones, algunas implantables, otras no implantables. Entonces, la idea es revisar las características de mi paciente y siempre tratar de buscar opciones inicialmente que no sean invasivas. Una ventaja que tiene la conducción ósea es que los dispositivos de conducción ósea yo les puedo realizar una prueba al paciente antes, ¿sí? Yo puedo llevarlo a la cabina, ponerle el equipo, pues obviamente sin cirugía ni nada de esto, pero con unos aditamentos especiales, unas banditas o unas diademas, le hago una prueba, puedo hacer valoración audiológica pues puedo hacer campo libre,
audiometría como logoaudiometría, y puedo verificar cuál va a ser el beneficio. Y en la persona también va a tener cierta, la palabra puede ser tranquilidad, porque va a saber algo del futuro. O sea, va a poder saber, me va a servir, no me va a servir, me gustó, no me gustó, y ahí la consejería es bastante importante. Entonces, ¿qué hacer con tantas opciones? ¿Quiénes se van a beneficiar de todas esas opciones? Entonces, como alternativas de tratamiento, tenemos Doc, que revisar. Hola. qué pena. Es que me están diciendo que nos salió un letrero de que va a finalizar la sesión de Zoom. Entonces, para todos, si se nos llega a caer la sesión, yo vuelvo y abro sesión y es el mismo usuario. Listo. Qué pena, gracias. No, tranquilo. Bueno, entonces tenemos que revisar las alternativas de tratamiento, pero revisar indicaciones puntuales y candidatos. O sea, ¿cuándo voy a usar yo un dispositivo de conducción? O sea, ¿cuándo me va a de verdad a servir? ¿Quién se va a ver beneficiado? ¿Quién es el candidato ideal? Si tenemos en cuenta esos criterios y vamos revisando uno a uno, de acuerdo al tipo de pérdida auditiva, puedo entonces ir mirando cuáles son las opciones de ese montón de posibilidades que las acabo de mostrar atrás en general en un gráfico, cuál es la que de verdad a ese paciente le puede convenir más o si definitivamente no es un dispositivo de conducción ósea lo que le conviene. Una, entonces, de las indicaciones es la pérdida unilateral. Cuando tenemos, ejemplo, una cofosis de un lado y un lado bueno del otro. Ahí yo puedo tener una audición normal en el oído bueno o puedo tener una hipoacusia también. En el caso de que haya ya una hipoacusia, por ejemplo, moderada en un lado y cofosis en el otro, el paciente no será candidato a un dispositivo de conducción, o sea, en ese caso, porque yo necesitaría mmm, que la vía aérea del oído que está mejor, por decirlo así, o que está bien, esté en 20 decibeles. Los estudios han demostrado que cuando esto está un poquito más aumentado, el paciente no siente beneficios. Y hay que trabajar muy bien con ellos las expectativas. ¿Qué vamos a lograr nosotros en una rehabilitación de una pérdida unilateral? Pues cuando yo pongo el dispositivo de conducción ósea por el lado que tiene la cofosis, lo que va a hacer el dispositivo a través de su mecanismo de funcionamiento es recibir el sonido y por transmisión transcraneana pasarlo al otro, ¿sí? Pero no es ese oído el que va a escuchar. O sea, el oído afectado, el oído de la cofosis, el oído donde tengo puesto el dispositivo, no va a escuchar, simplemente va a recoger un sonido y lo va a transmitir, pero sí va a lograr unos beneficios muy importantes en temas como, por ejemplo, en localización del sonido. Yo no le puedo ofrecer al paciente, no le puedo garantizar que va a discriminar mejor, que va a entender por ahí, pero lo que yo he visto con mi experiencia es que la discriminación en ruido mejora, no porque escuche por el lado cofótico, sino porque al tener algo, digamos, de binauralidad, el mejor oído entiende mejor en ruido que cuando le hace falta uno. Entonces ahí es importante tener mucho cuidado con las expectativas. En el gráfico estamos viendo una, saco el puntero, en el gráfico estamos viendo cómo se daría ese mecanismo. Aquí tengo un dispositivo X de conducción ósea. Tengo el oído, digamos, afectado de ese lado. La X está en la cóclea porque pues aquí hay, en teoría, una cofosis, se dañó el oído interno. Y lo que va a hacer este dispositivo es que va a recoger las ondas sonoras que llegan por este lado afectado y por transmisión las va a pasar al oído interno del otro lado. Se requiere obviamente amplificación, ¿cierto? Porque ahí va a haber pues también, aunque la atenuación de la vía ósea interoral es cero, pues ahí va a haber absorción de energía y no va a llevar lo mismo. Adicional, recuerden que yo necesito recoger el sonido de alguna manera para que la física acústica no me juegue malas pasadas. Entonces tengo que tener unos micrófonos
digamos, una estructura de micrófonos, un sistema interno de micrófonos que me permita poder hacer esa recolección del sonido. Así es como funcionaría para las pérdidas unilaterales. Ahora, yo podría decir que el candidato ideal para un sistema de conducción ósea es el paciente que tiene una pérdida conductiva pura. Y aquí les puse el ejemplo de cuando tenemos algún tipo de alteración o de malformación, atresias, microtias, bueno, a nivel de pabellón. A veces están comprometidos los huesecillos, otras veces no. Eso dependerá del concepto que nos dé el otorrinolaringólogo que haya revisado el TAC. Pero independiente de cualquiera de los dos casos, este paciente va a tener una vía ósea completamente conservada y una vía aérea, pues obviamente que sí va a necesitar que yo suba mi intensidad en el audiómetro para poder percibir los sonidos. Entonces, cuando el paciente tiene una pérdida conductiva, la sugerencia es que ese promedio de la vía ósea del lado donde vamos a poner el dispositivo sea mejor de 45 decibeles. Cuando tengo promedios, por ejemplo, de 55, pues ya estamos hablando de otro tipo de pronto de patologías y no nos va a servir ese dispositivo. Es importante tener en cuenta eso porque a veces hay pérdidas que son progresivas, se nos salen de los rangos y ahí ya imaginémonos que el paciente se operó, aumentó la pérdida y ya lo que le sugerimos ya no le sirve. Yo sé que es muy difícil predecir cuándo una pérdida auditiva va a evolucionar o no, pero pues normalmente se hace, digamos, un estudio, digamos, bien hecho de la clínica del paciente para saber si esto puede ser un riesgo. Y todos los riesgos hay que comunicárselos al paciente. Si yo pues siento que en ese momento se va a beneficiar, pero que de pronto en unos años ya no le va a servir, es importante mencionarles esto. Otra sugerencia en este caso es que siempre se tomen promedios hasta inclusive 3000 Hz, porque a veces encontramos algunas pérdidas mixtas y ahí ya los criterios cambian, por ejemplo, como lo estamos viendo. Entonces, acá en esta pérdida auditiva mixta, la sugerencia es que el candidato ideal, digamos, tenga ese promedio de 500.000, 2.000, 3.000 hasta 35 decibeles. La literatura, la publicidad, los brochures de los dispositivos dicen también que 45, pero pues hay estudios que lo muestran y yo también lo he visto, digamos, en la práctica clínica, cuando a mí se me caen los agudos mucho más, la satisfacción del paciente les puedo decir que es muy poquita. A veces sienten que escuchan mejor sin el aparato. Y es básicamente porque no, digamos que el dispositivo no me alcanza a amplificar lo que yo necesito en agudos. En ese caso hay que pensar en otras opciones. En el mercado, pues yo acá estoy dando, digamos, generalidades, ¿sí? De los dispositivos en general, porque si cojo cada casa fabricante con cada dispositivo, pues eso sería tema de otra charla de Zoom y creo que no sería de 1 hora, sino mucho más larga. Pero esta es una generalidad. Ahora, en el mercado hay algunas marcas que tienen ya equipos muy potentes, que los vamos a ver ahorita más adelante, que tienen muy potentes que me pueden abarcar que ese promedio óseo sea mucho más bajito de 35, hay inclusive hasta 65 decibeles. Pero sí es importante siempre hacer la valoración previa antes para saber, digamos, cuál va a ser la satisfacción ahí. Bueno, entonces el sistema como tal, y como lo vemos acá en esta diapositiva, pues en este dibujo de la diapositiva, lo que va a hacer es, va a recibir a través de sus micrófonos el sonido, lo transmite por el hueso hasta el oído interno. Entonces lo que va a hacer el sonido es que lo convierte, el dispositivo es que lo convierte en vibración. Esa es la generalidad. Pero también hay marcas, diseños, modelos
de diferentes casas comerciales que ya no funcionan así, sino que vibran, la vibración, mejor dicho, no se hace desde afuera, sino que se hace desde adentro. Lo vamos a ver más adelante, pero esta es como la generalidad de cómo funciona un dispositivo. Características, digamos que las características de los dispositivos de conducción ósea han avanzado muchísimo. Antes eran bastante simples, de hecho eran de trimmers, bueno, en fin. Ya está muy a la vanguardia y creo que se ha alimentado mucho del tema de la prótesis auditiva, pues o de los audífonos. Ya los software son bastante parecidos, el modo de trabajarlo, el modo de programarlo, lo que necesito para la programación es bastante parecido. Mm, en esta diapositiva pues tienen, digamos que una generalidad. Ya la mayoría tienen micrófonos direccionales, casi todos tienen dos, bueno, algunos pueden variar, tienen entradas directas de audio, tienen, igual que los audífonos, tonos de alerta para las baterías bajas, tienen el data logging, tienen tonos también, pues si estoy subiendo el volumen o no, ya hay opciones de colores, hay opciones de rango de adaptación, lo cual es muy importante porque antes estábamos bastante limitados en eso. Ya tienen reductores automáticos de ruido, supresión de feedback, y ustedes van a decir, bueno, pero no están descubriendo nada, o sea, eso ya lo sabíamos. Ay, rayé esto. Le salió un rayo en amarillo, perdón. Ustedes van a decir, bueno, pero es que eso ya lo conocemos de los audífonos, pero es que audífonos nos lleva un camino larguísimo en cuanto a tecnología. Y audífonos, digamos que los estudios se han hecho todos por vía aérea. Recuerden que esto es vía ósea, donde las características cambian, donde de hecho hay que trabajar con unos decibeles diferentes. Digamos que los softwares nos hacen la conversión a los decibeles que nosotros conocemos, pero por ejemplo los decibeles que se usan en estos dispositivos de transmisión o de conducción ósea son decibeles Newton que corresponde a decibeles que son como de presión. Entonces, digamos que las casas comerciales tienen que hacer un esfuerzo mayor porque si bien podemos tomar muchas cosas de la industria, por ejemplo, que yo les diga, no, ya los sistemas de conducción ósea tienen varias memorias, podemos grabar varios programas, ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Eso lo hacemos en los audífonos hace muchos años. Sí, es cierto, pero el tema de la conducción ósea, por todo lo que hemos hablado de antecedentes, digamos que no ha sido el más avanzado, digamos, en la historia pues, de la tecnología de la audición. Entonces, bueno, ahora se le ha dado un impacto mayor y un impulso mayor a esta investigación y ya contamos con muchas cosas como sistemas Bluetooth, por ejemplo. Algunos ya los tienen directo, completamente inalámbricos, otros necesitan accesorios Bluetooth para conectarse, pero digamos que ya todos tienen esas opciones. Algunos ya los pueden inclusive manejar por app. En ese sentido, digamos que la conducción ósea ha avanzado bastante para el beneficio y para poder convertirse en una muy buena alternativa de tratamiento. Ahora, ¿qué necesito para programar? A veces a mí me llaman y me dicen, es que quiero empezar y entrar en el área de implantes cocleares o en el área de conducción ósea y se asustan un poquito porque sienten que necesitan mucho. En el caso puntual de los sistemas de conducción ósea, no vamos a necesitar mucho. Bueno, en este momento vamos a necesitar un café porque ya llevamos un tiempito acá, así que los invito a que se lo tomen virtual. Pero, o bueno, ustedes que pueden tomar cafecito en la casa, bien puedan, se lo toman por mí. Lo que voy a necesitar en programación, digamos que no es nada del otro mundo, no es nada extraño, no es nada que no sea viable. De hecho, la mayoría de cosas las tenemos en el consultorio. Entonces, ¿yo qué voy a necesitar? Obviamente me tengo que basar en unos exámenes, en un audiograma, bueno, en otros exámenes también, pero básicamente es como el audiograma el que más voy a necesitar. Obviamente mi computador, ¿sí? Voy a tener que pedirle a los distribuidores del producto, pues que me instalen el software de programación, me darán una capacitación, etcétera, pero no voy a necesitar herramientas muy complicadas. La mayoría de estos dispositivos los podemos programar con estos programadores que seguro tenemos en el consultorio. Tenemos NOA,
tenemos el AirLink, tenemos Hypro, puede ser Hypro 1, puede ser Hypro 2, de verdad que no son nada, no son cosas diferentes a lo que usamos de pronto en la cotidianidad con audífonos. Entonces, digamos que en ese sentido es sencilla la programación. Vamos a necesitar, bueno, algunos ya se conectan inalámbricamente, otros necesitaremos cables, pero pues los suministran las casas comerciales sin ningún problema. Ahora, para yo saber si de verdad es un candidato y determinar todas esas indicaciones de las que hablamos antes, yo tengo que tener unos exámenes de base, absolutamente conocidos por ustedes, pero pues no quería dejar pasar la oportunidad de ponerlos acá. Importantísimo la audiometría tonal y que sea completa. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces llegan pacientes al consultorio a una prueba o, bueno, o porque están interesados en una prueba con algún dispositivo de conducción ósea y la audiometría que traen de pronto no tiene la parte de la vía ósea, solamente tiene la parte de la vía aérea. Entonces es importante una audiometría tonal, pues digamos, bien hecha, bien concienzuda. Podemos basarnos también en una logoaudiometría, no porque yo vaya a usar esos resultados para ingresarlos al software, pero sí para que me den una, digamos, una expectativa del futuro o un pronóstico. En ocasiones, algunos otorrinos a veces nos llaman y nos dicen, bueno, mira, este paciente es candidato para un sistema de conducción ósea, pero al sitio donde lo mandé a evaluar la audiometría me dicen que no le pueden hacer la audiometría, un ejemplo, o el VERA, el potencial evocado, porque no tiene conductos auditivos. Imaginémonos algo. Claro que sí lo podemos hacer. Obviamente podemos hacerle una logoaudiometría por vía ósea o le podemos hacer un potencial evocado auditivo por vía ósea. En niños, por ejemplo, cuando yo no puedo tener un umbral auditivo de una audiometría, yo me baso en un VERA, pues, por ejemplo, un VERA estado estable, cuál fue el resultado de la vía ósea y con eso programa. Algunos dispositivos de conducción ósea dentro de su software ya traen también como pruebas in situ pues que yo puedo hacer directamente con el software, pero normalmente yo tengo un examen que el paciente trae. Entonces, cuando nos llega un paciente que tiene, ejemplo, agenesias bilaterales de pabellón, no nos varemos porque no le podemos hacer el VERA o se lo hacemos con los auriculares del potencial evocado. Pues eso dice mucho porque nos va a dar el resultado de la vía aérea, pero no dice nada de la vía ósea, que es seguramente donde vamos con la información que necesito para rehabilitar al niño. Entonces, en ese caso, la sugerencia será que hagan también la vía ósea. Importantísimo entonces hacer una prueba preoperatoria, por lo que ya hablábamos ahorita, que el paciente va a tener pues sus expectativas y vamos a poder probarle lo que hay, y una vez esté ya adaptado, sea bajo cirugía o no, hacerle pruebas posoperatorias de ganancia funcional para ir monitoreando y haciendo seguimiento. Entonces, ¿qué opciones hay? Opciones hay muchísimas, como ya vimos. Vamos a tratar entonces de dividirlas en no implantables y en implantables. En no implantables tenemos algunos audífonos que son como unos audífonos CIC, pero que vamos a necesitar que su canal sea bastante largo. Y su aplicación es básicamente en las pérdidas auditivas que son unilaterales en la cofosis. Este, por ejemplo, en este momento está disponible con Starkey. Si hay otra casa, pues me lo hacen saber para yo completar la información, pero hasta donde tengo entendido hasta el momento, solamente Starkey está, digamos, ofreciendo este sistema. Tendríamos que mirar que si se pueda tomar una impresión lo suficientemente larga, porque se necesita que haga cierto contacto con la porción ósea del conducto auditivo externo. Y entonces esa sería pues como de pronto una limitación, si es que un paciente tiene de pronto un conducto auditivo muy estrecho, una estenosis o bueno, en fin. Pero bueno, es una de las opciones, digamos, no implantables que tenemos. Otra opción es esta. En este momento
la trabaja Audiosalud Integral. Es una combinación, es algo pues como unas otogafas que ya conocemos, va a llevar pues un mecanismo de conducción, de transmisión de la audición, perdón, de la vibración en las paticas, en las patas de las gafas, y su aplicación pues es en pérdidas conductivas. También tenemos el Contact Me, que tiene, digamos, diferentes versiones de uso. Puede ser en diadema, puede ser en gafas, puede ser en banda elástica, y que en este momento es distribuido por Audiocom. Si ustedes necesitan de pronto más información de cada uno de los productos, pues yo con mucho gusto los oriento, pero pues es un poquito más tedioso entrar a cada producto y revisar sus características. Otra opción no implantable es cualquiera de los productos que están en el mercado implantables, o sea, para implantar, pero que los podemos usar con esta banda elástica. Si vemos acá, esta bebé, bueno, el producto que tiene es un Ponto realmente, el dispositivo se llama Ponto, y lo tiene puesto con una banda. Es muy importante en estos niños realizar la amplificación, digamos, lo más rápido posible para que su desarrollo del lenguaje también se dé de la mejor manera o digamos, se desarrolle más naturalmente, sin ningún tipo de retraso en esa adquisición del lenguaje. Estas banditas nos van a servir para los dispositivos que no son implantables en niños menores de 5 años. Después de que esos niños tienen 5 años, que ya encontramos buen hueso, que hay una tabla ósea buena, ya se puede pensar en la implantación de un dispositivo. Pero mientras tanto, como no implantables, podemos usar esas bandas suaves. Este bebé también tiene otro acá, este es un sofono, que también pues es por transmisión. Entonces, básicamente es otra opción que tenemos. Este es el SoundArc, que es de la marca Cochlear, también es una opción muy inspirada también en el tema de los dispositivos o de los audífonos que vimos como para escuchar música, que es por conducción ósea. Bueno, viene en diferentes tallas, acá como le vemos al paciente lo tiene puesto, aquí tiene puesto un dispositivo que se llama Baja, y lo que ellos trataron de hacer con este diseño es que el paciente no tenga que usar una banda que le atraviese, digamos, toda la cabeza, sino que es pues algo, ellos lo llaman como ergonómico o cómodo. Les digo que no hay no hay ninguno bueno, no hay ninguno malo, todos son buenos, todos sirven, todos funcionan. Lo importante es que escojamos en quién funciona bien, cuál dispositivo. Este es otro de la marca Medel, también disponible en Colombia, no es implantable, se llama Adhear, y el Adhear va, digamos, pegado o adherido a la mastoides con estos adhesivos. Se dice que pues que no ha habido ninguna dificultad con la piel, que este adhesivo se puede usar entre de 3 a 7 días, no hay que quitárselo para bañarse, te puedes bañar con él, y es una alternativa también buena, por ejemplo, para niños. Lo que sí es importante es revisar con el Adhear, y me voy a detener aquí en la candidatura no generalizada como las que expliqué antes, es que esta vía ósea sí tiene que estar, o sea, tiene que ser una conductiva pura, y la vía ósea tiene que estar mejor de 20 decibeles. Si no, el Adhear no funciona. Entonces, pues, o sea, no le funciona como debería. Entonces, es bueno tener en cuenta ese rango de adaptación. Eso en cuanto a los no implantables. Existen otros, existe el Soundbite, existe el Maxum. Bueno, digamos que hay otros en el mercado, pero que para Colombia no, en ese momento no están disponibles. Bueno, entonces entramos en el tema de los implantables. En los implantables tenemos, digamos, diferentes opciones. Tendríamos que dividirlos percutáneos y transcutáneos, y estos percutáneos son los que básicamente voy a tener que hacer, bueno, la palabra se va a escuchar fuerte, pero es como perforar la piel para poner un tornillo de titanio, un implante de titanio, y de ahí sí anclar
y el dispositivo de conducción ósea para que se haga la transmisión de la vibración. Y los transcutáneos entonces los pondremos por debajo de la piel, entonces podríamos decir que la piel, digamos, queda intacta. Entonces, de los percutáneos vamos a encontrar acá dos dispositivos, el Baja que les mencionaba ahorita, que es de la marca Cochlear, Pondo, que en este momento lo distribuye Medimar en Colombia. Digamos, el origen de estos dispositivos son los implantes dentales. O sea, el origen de ellos son los implantes dentales y se hizo una evolución en su diseño y sobre todo en el largo para no comprometer la dura madre, una de las capas pues del cerebro. Pero pues digamos que su origen es básicamente los sistemas de implantes dentales. Funciona, como decíamos ahorita, tenemos un procesador externo, un dispositivo externo que a través de sus micrófonos va a recoger el sonido y lo va a transmitir al tornillo que está metido en el hueso, está anclado al hueso y ese tornillo va a pasar esas vibraciones hasta el oído interno. Con estos percutáneos vamos a necesitar tener en cuenta algo que se llama la osteointegración. Esa osteointegración es como la unión que debe hacer el hueso con el titanio, con el material. Es como un proceso de fijación, donde tiene que haber una integración ósea. Y esa integración ósea es la que va a permitir la conducción directa de esa estimulación para poder transmitir el sonido hacia la cóclea. Esta osteointegración tiene unos tiempos. Normalmente en adultos yo tengo que esperar 3 meses. Una vez operamos al paciente, pues operaron al paciente, se le puso su tornillito, por decirlo así, su implante. Tengo que esperar, si es un adulto, 3 meses para poder poner el componente externo, para poder adaptarle ese procesador. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que respetar ese tiempo de integración o de unión de esos dos materiales, hueso y titanio. En los niños tenemos que esperar un poco más, tenemos que esperar alrededor de 6 meses. Y recuerden que con los niños es importante que tengan ya una edad, pues por lo menos más de 6 añitos, más de 5 añitos, aunque todo dependerá de la tabla ósea, pero digamos que por aprobación de FDA, INVIMA y todo esto, necesitaremos que el niño sea mayor de 5 años, básicamente porque un niño mayor de 5 años va a tener una tabla ósea ya densa, pues o con el grosor suficiente para que pueda albergar ahí el tornillo. Así es como se ve. Bueno, en esta foto, esta es una técnica quirúrgica que se usaba antes. Esta es una técnica quirúrgica bastante, digamos, nueva, donde ya el cabello, digamos, no se pierde tanto cabello, por decirlo así. Entonces, nos queda algo de esta manera. Bastante, digamos, disimulado en el cabello. Es importante con este tipo de dispositivos en la consejería trabajar el tema de la higiene. Cuando de pronto no hace un buen aseo de la zona, la piel es como si tuviera memoria y tratara de subirse y de tapar el tornillo. Entonces ahí se puede complicar un poquito el tema de la cirugía. Pero digamos que a nivel de conducción ósea es un buen mecanismo de transmisión porque va a llegar directo al hueso y la amplificación seguramente va a ser mayor. Ahora se ha dejado de usar un poco por el tema de la piel en algunas regiones del país, pero igual son dispositivos de una muy buena amplificación. Entonces, ya en cuanto a los percutáneos, perdón, a los transcutáneos que tenemos disponibles en Colombia, los vamos a dividir, digamos, en dos. Los vamos a dividir en activos y en pasivos. En este momento, activos tenemos en el mercado 2 solamente. Uno próximo a entrar, pero pues no ha llegado todavía a Colombia, y otro que ya pues sí lleva un tiempito que ya vamos a mirar. Y los otros se convertirían en pasivos.
Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Eh, Ahorita que vimos los transcutáneos, mírenlo acá. Ah, no, perdón. Ahorita que vimos los transcutáneos, vieron que iba un tornillito y del tornillo se anclaba directamente al procesador. Aquí en los transcutáneos, en el modelo que estoy apuntando con el láser, encontramos que hay un tornillito adentro, pero además hay una placa magnética que es donde va a ir. En el caso de esta figura, que es un baja, va a ir anclado el dispositivo. Lo mismo pasa en esta otra figura. Este es otro modelo, es un bone bridge distribuido por Medel. Este es otro implante que va dentro del hueso y afuera va el procesador. Aquí la ventaja entonces es que en los transcutáneos la piel queda intacta, la piel queda libre, digamos, de tener alguna perforación. Esa es como la diferencia. Ahora, les hablaba de activos y de pasivos. La mayoría de los que tenemos disponibles en el mercado, no solo en Colombia, sino en el mundo, son los pasivos. Los pasivos es el concepto que he explicado desde que empezamos, que el procesador recoge el sonido, lo convierte en esa vibración y la vibración la transmite adentro a la parte interna implantada. En los activos lo que va a pasar es que esa vibración no viene de afuera, sino que la función del procesador de sonido va a ser recogerlo y mandar la señal, pero como sonido, no como vibración. Y es el implante interno el que lo convierte en vibración. Esa es como la diferencia, pero pues la verdad no se preocupen mucho por esto en este momento, que lo importante pues es como definir qué opciones hay y qué me puede servir. Si es activo o si es pasivo, no va a cambiar la indicación. La calidad del sonido es muy buena en ambos. Bueno, entonces, ¿qué hay en el mercado? ¿Qué más hay en el mercado colombiano? Entonces, ya sabemos que tenemos un sistema baja. Ese sistema baja quise agregar acá esta foto porque es uno de los que ya sacó un dispositivo que tiene, digamos, mayor rango de adaptación. Es un dispositivo que se me sale de la explicación que les di al principio y que donde les dije que la pérdida no debía superar la vía ósea, los 45 decibeles en promedio. Con este baja que se llama Super Power, y este ya sí está compuesto por dos partes, muy parecido a un implante coclear en diseño, pero no en funcionamiento, porque funciona con vibraciones, con digamos, este obturador vibra. Ya tenemos un rango de adaptación mucho más amplio, que sería 65 decibeles. Tenemos en el mercado colombiano también el sistema Sofono. El sistema Sofono es distribuido por Medinistros. Digamos que una ventaja que tiene es que la parte interna es muy delgada. Solamente tiene 2.5 milímetros el grosor, entonces no necesito que el hueso sea un hueso muy grande para poderlo poner. Entonces digamos que es fácil su cirugía y es sencillo en ese sentido. Estos imanes van asegurados con 5 tornillitos maxilofaciales, pero pues minúsculos, también de 2.5 milímetros. La función es igual, este dispositivo recoge el sonido y lo pasa al oído interno. Otra opción que tenemos es el Bone Bridge, este es de la marca Medel. Este fue el primer implante activo. Recuerden que ahorita hablamos de que había activos y que había pasivos. Este fue el primer implante activo de conducción ósea que tuvimos en el mercado. Y la verdad es que funciona muy bien, es un procesador de sonido bastante bueno, pero algo que de pronto limitó un poco a los cirujanos para ponerlo es que el tambor este tamborcito que se ve acá, que es lo que va en el hueso, era un poquito alto. Ya hay una versión nueva del Bone Bridge y ese perfil es mucho más bajo, pero digamos que esa cirugía se volvió un poco exclusiva de los otólogos por el riesgo de pronto de contacto con la dura madre, pero pues la verdad que ha funcionado muy bien y que se usa
pues digamos que está avalado a partir de los 15 años, que los pacientes deben tener 15 años para usarlo, pero aquí en Colombia hay niños de 5 años hasta inclusive pues, más chiquitos, y hay estudios que han mostrado que no ha tenido ninguna limitación y ningún tipo de dificultad a los pacientes. Entonces, bueno, es otra alternativa. Esta es la cirugía de Gombrich y cómo se ve en las imágenes. Hay otras opciones también que si bien no son por conducción ósea o que usen el mecanismo de transmisión transcraneana como tal, se han convertido en mecanismos de conducción ósea en el sentido de que van a usar la conducción ósea de los huesecillos del oído para funcionar. Este es el sistema Carina, por ejemplo, y el Vibrant Soundbridge, que tienen, digamos, funciones bastante similares y que agregan a su portafolio la pérdida neurosensorial. En los otros, miren que siempre he hablado de pérdidas conductivas, pérdidas mixtas o una pérdida unilateral, una apofosis de un lado con audición normal del otro. Ya con este Carina y con el Vibrant Soundbridge, pues se agrega también alguna indicación en las pérdidas neurosensoriales moderadas. No voy a ahondar pues como en ese tema mucho porque pues sería motivo de otra charla. Bueno, entonces así las conclusiones que podemos sacar de todo lo que hemos hablado es que definitivamente la vía ósea o la conducción ósea es un aliado y es un aliado muy importante. Podemos, acá como vemos, digamos, reunir todas las fichas de un rompecabezas, una buena valoración, un equipo interdisciplinario que nos apoye con este trabajo y seguro vamos a encontrar la mejor opción para ese paciente, pero tenemos que ver siempre la vía ósea como un aliado para el manejo de la hipoacusia. Otra conclusión es que necesitamos una valoración audiológica muy precisa. Ya sabemos cuáles son las pruebas que necesitamos la valoración puntualmente de esa vía ósea, perdón, la valoración de la vía ósea para poder tener los umbrales definitivos y saber a qué es candidato ese paciente, le va a servir o no un dispositivo de conducción ósea y posteriormente pues para poder hacer la programación con esos valores. Otra conclusión importante es que cada caso es diferente. O sea, no podemos unificar que un mismo producto le puede servir a todas las personas. O que nos dejemos llevar pronto por temas comerciales para poder definir cuál va a ser el producto que va a usar el paciente. Siempre tiene que ser el beneficio del paciente. Nosotros no vendemos productos, sino que ofrecemos un beneficio al paciente. Entonces, eso hay que tenerlo, digamos, muy en cuenta. En ese sentido, tendremos que verificar las características de ese dispositivo, se acomoda o no, el oficio de la persona lo va a poder usar o no, las características de esa pérdida auditiva, si me da el rango de adaptación o no, el tema del modelo, y es un llamado también que hago con el tema de la estética. No sé si vieron los dispositivos, si los recuerdan, los dispositivos de conducción ósea para la música son más grandes y esos a la gente no le da pena llevarlos, pero si tienen que llevar una banda elástica, un bebé, al papá le da pena sacarlo con la banda elástica. O si tiene que llevar el baja, el sofono, el bombridge puesto detrás digamos, en la mastoides, eso les da pena, siempre quieren algo más pequeñito. Pero esos dispositivos de música a mí en lo personal me parecen grandes, de hecho más grandes que los mismos sistemas de conducción ósea que tenemos nosotros para rehabilitación y la gente lo lleva sin temor. Entonces, como también en la consejería de que cada caso es diferente, meter un poco ese tema para ir quitando el prejuicio. Y lo otro importante es siempre tener pues el apoyo del criterio médico del otorrino o del otólogo para poder tomar la mejor decisión, porque a veces clínicamente pensamos que va a ser bueno un dispositivo, pero de pronto a nivel, por ejemplo, en el TAC se encuentra que no, porque no hay suficiente hueso, o es un niño desnutrido y el hueso no tiene la densidad ósea que necesitamos. Entonces siempre apoyarse del concepto clínico del médico tratante. Y definitivamente hay que probar opciones. Tenemos la ventaja
que hablamos de que los sistemas de conducción ósea se pueden probar todos, podemos probarle varios, inclusive al paciente, buscando su mejor confort. Y antes, tenemos que hacer esto antes de pensar en algo más invasivo como la cirugía. La idea entonces es que yo siempre mire opciones no invasivas antes de pasar a la parte invasiva, como la cirugía. Y una conclusión supremamente importante es que todas las hipoacusias, perdón, pueden ser rehabilitadas. Hay opciones para todos. Lo importante es que se haga con un equipo interdisciplinario, pensando en el paciente y mirando bien esos criterios. Y la última conclusión, y yo creo que una de las más importantes, es que ellos confían en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Uno, los médicos confían en nosotros, en nuestro diagnóstico, en nuestro criterio, en nuestra prueba, para ellos ir a cirugía con tranquilidad. Nosotros somos los ojos del cirujano desde afuera cuando hacemos nuestros exámenes. Y algo importante les puse acá, la confianza, pero de los pacientes. El paciente está completamente confiado en nosotros. ¿Qué dice acá que es la confianza? Es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Ellos confían en nosotros y somos la esperanza que ellos tienen para darles una solución. Entonces, que esa solución sea lo más objetivo posible, lo más concienzudo posible, para que de verdad sí pueda tener el paciente o el usuario final el beneficio. Bueno, esto era lo que tenía para compartirles. Les agradezco mucho por la atención. Yo sé que virtualmente no es fácil, están en la casa, pues, aquí como dice señora, en la cocina, otros en el celular, otros en el reloj, en fin, pero bueno, aquí les dejo mi correo electrónico, mis datos, los tiene Viviana, por si necesitan de pronto que ahondemos en algún tema más profundo. Y no sé si hay preguntas. Doc, muchísimas gracias por la información. Aquí estaban diciendo que excelente presentación. Tengo un par de preguntas, entonces se las voy a ir diciendo. Sí. La primera nos dice la doctora Patricia que la mejor forma de evaluar la vía ósea es colocando la pastilla en la protuberancia de la mastoide, se pasa un tono y se le dice al paciente que la mueva suavemente y la deje donde escuche el estímulo más alto. Ella dice que es un tip de evaluación, un segundo, un tip de evaluación y precisión. Sí, Eh, y le agradezco mucho el aporte porque ella tiene mucha experiencia en eso. Entonces, copiemos ese tip que seguramente es súper importante. sí, aquí nos dicen también que hay casas comerciales que manejan, bueno, pero eso de pronto fue antes de que mencionáramos los procesadores que tienen power para ganancias superiores a los 35 decibeles. Por acá nos están preguntando que qué ocurre con las optomisiones y la impedanciometría, que si no son necesarias para la evaluación. Sí, pero recordemos que las autoemisiones en una pérdida conductiva pues no van a estar ahí presentes, no porque no estén presentes, sino porque el mecanismo de transmisión para poder llegar allá no me va a dejar evaluarlas. Entonces, si yo tengo una alteración en el oído medio y le hago unas autoemisiones acústicas, pues de pronto no van a estar presentes. No porque en realidad no estén presentes, sino porque el mecanismo de transmisión no las deja pasar. Entonces yo ahí puedo decir, o mejor dicho, me despistaría un poquito en el diagnóstico en el sentido que no sé si es que el oído medio está malo o si es el oído interno. Y la impedanciometría, claro que sí, es muy importante porque nos va a dar un diagnóstico, nos va a complementar el diagnóstico previo. Cuando yo hice la lista de los exámenes, me refería a cuáles necesito para hacer pues como la adaptación, la programación y encontrar resultados, pero evidentemente la imitancia acústica o impedanciometría nos sirve como una prueba prediagnóstico, ¿cierto? Para yo poder diagnosticar que el paciente tiene una alteración en el oído medio. Con los únicos que no se podría, pues son los pacientes que tienen de pronto alguna malformación o agenesia de pabellón y atresia y estas cosas. Ok. La doctora Patricia también nos dice que los CIC transcraneanos los puede suministrar varias casas comerciales y que la importancia radica en que la toma de impresión del canal auditivo sobrepase la segunda vuelta.
Sí, tiene que haber un contacto con la porción ósea, que es la que nos va a hacer que vibre, porque si se queda en la cartilaginosa se absorbe. Sí, Entonces ella es nos aclara importante. es que no Sí, solo el que los realiza. perfecto. Y ella quiere saber también cuál es la diferencia, otra vez, Doc, entre los dispositivos de transmisión ósea pasivos y activos. Claro. Entonces, los pasivos, ejemplo como el baja, como el sofono, lo que va a hacer el procesador es que va a recoger el sonido, lo va a convertir en vibración para pasarlo al implante interno. Es decir, la vibración, digamos, el paso a vibración la hago antes de la piel, ¿sí? La hace el procesador afuera. En cambio, en el activo no. En el activo el que va a vibrar directamente es el implante. Lo que hace el procesador en el activo es que recoge el sonido, lo manda al implante como sonido, o sea, no lo procesa como vibración, y es el tambor, por ejemplo, del Vibrant, o ya pues que va a venir también el ósea de Cochlear, esa parte que queda puesta en el hueso es la que va a vibrar directamente, pero el procesador como tal solo procesa la señal auditiva, no la convierte en vibración como en los pasivos. Y eso garantiza que tengamos que mejor inteligibilidad o cuáles, o sea, cuáles son las características que me hace a mí como audiólogo inclinarme por un pasivo o por un activo. ¿Cuál es como Bueno, ese yo plus? podría decir que comercialmente, los estudios que se han hecho, y digo comercialmente es porque hasta el momento en Colombia teníamos una sola casa que lo distribuía, ¿sí? Entonces, se dice que el rendimiento es mayor. Sin embargo, yo en mi experiencia te podría comparar los resultados de un muy buen paciente, o sea, de un paciente que haya sido seleccionado muy bien, de sofono, de baja, que no son activos, con un paciente de un sistema activo, por ejemplo, el Bombridge, que también funciona muy bien, y los tres podrían ser exactamente igual de funcionales. Pero si vamos a la casa comercial, si hay alguien aquí de Disorto o de Mede, seguramente me va a decir no, porque va a llegar más directo. Es cierto, puede que tenga algunas ventajas, pero yo en mi vida profesional, y con eso no estoy diciendo que un producto sea mejor que otro, les podría decir que funcionan muy bien todos, o sea, que si es pasivo o si es activo y le hago una prueba preoperatoria, hay pacientes que han preferido el otro, pues el pasivo, no el activo, sino el pasivo. Doc, pero igual Entonces, es que una prueba preoperatoria de un dispositivo no a activo cirugía. Uh -huh. no es, no, o sea, no entendería yo la manera de hacerla. O sea, le hace uno la básica y determina si dentro de los rangos de la audiometría es candidato, pero pues como tal una prueba del dispositivo no se puede, ¿cierto? Pues del dispositivo completo no se puede porque le falta la parte de adentro, ¿cierto? Sí, Pero sí el paciente se lleva una idea bastante importante de cómo va a escuchar, de los beneficios que puede lograr. De hecho, a la prueba siempre se le trata de agregar, además de una audiometría y de una logoaudiometría a campo libre, de pronto salir con él, no sé, afuera en el consultorio, en la sí, o sea, esquina. pero a lo que yo voy es que, digamos, en cuanto a la evaluación diagnóstica o de selección del dispositivo, un activo o un pasivo Ah, no, en la evaluación, o sea, el, es el igual. pasivo, obvio, sí lo puedo probar porque pues se lo coloco y pues igual va a vibrar, igual le va a transmitir el sonido, pero Sí. el activo, Sí, no, es igual. O sea, en la preoperatoria es igual, y yo la verdad lo que he visto es que, pues si bien le alabo todo el diseño al tema de los activos, porque el Bombris es un dispositivo que me gusta mucho, también obtengo muy buenos beneficios o excelentes beneficios con un sofono o con un baja. Pues tienen características diferentes simplemente. O sea, de hecho hay países donde no hay activos por el tema quirúrgico, que es un poco más complejo, todos son pasivos y funcionan perfecto. O sea, yo les podría decir, y sé que la casa comercial seguro me va a refutar, pero yo les podría decir que yo veo resultados similares. ok. Aquí la doctora dice, con relación a las prótesis de conducción ósea, es importante dar al paciente todas las alternativas no invasivas
antes de aconsejar una cirugía o cualquier otro procedimiento invasivo. Sí, eso lo dije pues varias veces en la charla porque de verdad que ese aporte es muy importante. La idea siempre es descartar lo que podamos hacer no invasivo, ¿cierto? Audífonos, bandas suaves, bueno, en algunos, yo pues no hablé de ellos acá porque no funcionan por conducción ósea, pero yo en una pérdida unilateral puedo o dejar el paciente así o le puedo poner un sistema cross. No tiene Cross. que tener un cono de conducción ósea, ¿cierto? Es como explorar todas las alternativas que me brinda la audiología y las prótesis auditivas no implantables primero antes de pasar a algo más invasivo como la cirugía. Así es. Igual o al revés, yo les voy a contar una experiencia que tuvimos en el consultorio con una paciente. Ella estaba indicada para un dispositivo implantable. La llevamos 3 veces en 3 clínicas diferentes a cirugía y en ninguna de las 3 clínicas se pudo entubar. Entonces a ella sí o sí le tocó uno no implantable. Ella quería a fe ciega uno bajo cirugía, pues que le fuera implantable y le tocó usar uno no implantable porque pues su cuerpo como tal no No nos lo dejó aceptó. hacerlo, ni siquiera la parte clínica, ¿cierto? Sí, Entonces claro. por eso decía yo que hay que evaluar muy bien como cada caso y estudiar bien cada, cada clínica. Aquí dicen que a qué edad en meses consideras prudente empezar con la banda suave y qué opinión tienes de la binauralidad. Bueno, no iniciar con la banda suave desde que te das cuenta que hay un problema. El ejemplo es, por ejemplo, los niños que nacen con agenesia, pues la idea es de una vez empezar a Estimular. estimular. Así, como un tipo pues de estimulación, básicamente para ir a la par como con la parte, digamos, natural del proceso de desarrollo del lenguaje. Y la binauralidad definitivamente es absolutamente importante. De hecho, es una de las cosas que buscamos cuando rehabilitamos pérdidas auditivas unilaterales. Lo que sí es importante y de pronto yo no lo mencioné en las conclusiones es que si el paciente no tiene la necesidad, yo creo o mi experiencia clínica me dice que es mejor no crearla, ¿cierto? A veces nosotros le decimos a los pacientes de las pérdidas auditivas unilaterales, mira, ponte este audífono, mira, un implante unilateral, o mira, uno de conducción ósea, o un cross, o lo que sea, buscando esa binauralidad porque sabemos cuáles son los beneficios de ella, pero el paciente no, o sea, no tiene la Totalmente necesidad. diferente. A veces ni siquiera se habían dado cuenta que tenían una pérdida, una cofosis, por ejemplo. Llegan pacientes de 20 años, tú les dices que tienen una cofosis y ni siquiera se habían dado cuenta. Pues, bueno, es una exageración porque a los 20 seguro ya todos nos pusimos el teléfono por los dos lados. Pero, por ejemplo, hay niños en edad escolar que nunca se han dado cuenta que tienen un problema auditivo. Sí, la vez pasada lo hablábamos con Giovanita, que la Exacto. persona que siempre ha escuchado de esa manera no entiende que se oye diferente. Entonces no nota la diferencia de cuando se coloca un dispositivo también. Lo, Diferente es que ella te Señor, lo pida o que de sí, pronto exacto. yo tengo el caso de una profesora de colegio que tiene una pérdida unilateral y después de que se sometió, bueno, a una cirugía ella tiene un sofono, entiende perfectamente en el ambiente ruidoso de su salón. Antes ella decía que era muy difícil para ella saber qué niño le estaba hablando cuando ella no los estaba mirando y que en este momento por lo menos sabe de qué parte del salón viene y qué niño es. Probablemente no le entiende qué es, pero ya identifica hasta las voces de los niños. Claro, Entonces, en esos casos, la binauralidad pues gana, pero evidentemente siempre pues la audición natural es binaural. claro. Y la doctora Patricia acá me está diciendo algo que yo también estaba por preguntar. Dice, ¿qué opinas como audióloga de la cirugía bilateral de prótesis de conducción ósea que está muy de moda en este momento? Dos bajas, dos pontos, dos sofonos. Antes de eso, eh, he visto que se coloca, digamos, la banda suave también bilateral antes a los bebés. Yo estudié algo de electrofisiología y desde ese punto yo sé que en el momento que uno hace una evaluación de potenciales evocados por vía ósea es muy difícil, digamos, un chiquito que tenga una atresia bilateral o algo así, es muy difícil que uno le pueda diferenciar, separar las respuestas óseas en un multifrecuencia, por ejemplo. Entonces,
Me pongo yo a pensar en ese caso, colocarle un dispositivo, una banda suave bilateral para estimulación a ese chiquito. ¿Cómo hace uno ahí para, como para saber? Porque no necesariamente está escuchando igual por los dos oídos y habría que estarle rotando todo el tiempo el procesador en la banda o colocarle los dos, o cómo hace uno ahí, Doc. Bueno, mira, lo que, digamos, yo he visto en mi experiencia es que hay diferentes premisas o diferentes conceptos en ese sentido. Al principio, cuando empezó el tema de la conducción ósea y todos los dispositivos implantables puntualmente, se ponían bilaterales. En esa época se hicieron unos estudios de la parte como del impacto social, no tanto auditivo, sino calidad de vida y ese tipo de cosas, y resultó que la mayoría de pacientes se quitaban uno, Sí. ¿sí? Y dejaban el otro de repuesto. Bueno, así entonces empezó como otra ola, otra era, donde se empezó a implantar un solo lado, pues con sistemas de conducción ósea. Ahora, nuevamente retomamos el concepto de que dos son mejor que uno y que definitivamente hay que rescatar el tema de la binauralidad. Yo lo que creo o lo que yo he visto en mi experiencia, yo tengo, te podría decir que la mayoría de pacientes son de un solo lado y los que he atendido que son bilaterales, algunos usan los dos y para ellos es maravilloso y dicen que no podrían funcionar con uno solo o que cuando uno se les daña, para ellos es una tragedia. Pero también tengo otro porcentaje que se quitan uno. Entonces, ahora los estudios, como dice la doctora Patricia, están muy de moda y con toda la justificación del tema de binauralidad que ahora está pues como, digamos, nuevamente sacando como a flote todos sus beneficios. Pues los estudios ahora dicen que definitivamente es mejor dos, pero yo creería que si bien es mejor dos, hay que evaluar el paciente y su necesidad. Lo que tú dices de los niños pequeñitos, inicialmente cuando son muy bebés recién nacidos, que yo me di cuenta que tiene, bueno, no tiene pabellones, yo le pondría uno solo, yo, Marcela, no es un protocolo audiológico. Para la estimulación y básicamente porque no sé qué tanto vaya a distorsionar dos, ¿cierto? Por el proceso madurativo del oído. Pero definitivamente lo ideal será tener dos sistemas, sean de conducción ósea o pues o como cuando tenemos dos audífonos, eh, pues por vía aérea, siempre primará la binauralidad, pero pues tenemos que estar muy pendientes en el seguimiento, qué usa el paciente, porque yo sí he visto mucha deserción, aunque los estudios dicen que son mejor dos, obviamente en la parte auditiva, evidentemente y con absoluta seguridad son mejor dos, hay que mirar en la parte ya del impacto y el uso que le dé el paciente. Listo, mi doc. Ya no hay más preguntas por acá. Muchísimas gracias por la información. Realmente es algo muy valioso y es un tema que poco se toca fuera del área comercial. Entonces me parece muy interesante que lo hablemos. Muchísimas gracias por su disposición, por su tiempo y pues a todos por asistir a este espacio. Ya tendremos conferencia nuevamente hasta la otra semana, teniendo en cuenta que el viernes es festivo. Entonces les estaré enviando a través del grupo de WhatsApp la información de la nueva charla. Y doctor, le dicen que muchísimas gracias por su disposición y que muy buena la presentación. No, a ustedes gracias por mantener la atención así. Yo sé que no es fácil, entonces gracias por estar ahí. Gracias, doc.